¿Qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Manuel Méndez Salas y bueno, este es mi video para la evidencia número 2 de ética y ciudadanía. Bueno, la evidencia nos pide responder un- algunas preguntas y pues bueno, vamos a comenzar. Esto es acerca del código de ética de nuestra carrera. En lo personal escogí ingeniería industrial. Bueno, desde que era muy chico siempre me llamó la atención la ingeniería industrial por la cercanía que tenían a todos los procesos manufactureros en lo particular. Bueno, ¿a qué se dedica? Principalmente a lo que se dedica un ingeniero industrial hoy en día es a optimizar la mayoría de los procesos, ya sean procesos manufactureros, de servicio, etcétera. Lo que nosotros buscamos como ingenieros es eficientizar todos los procesos para que se lleven de una mejor manera, se utilicen los menos recursos y prácticamente nosotros vivimos con la cultura o no cultura, sino el hecho de encaminar toda la empresa hacia algo lean. Lean Manufacturing es una metodología que lleva muchísimo tiempo, que es manufactura esbelta. Y bueno, lo que se busca con esta metodología o esta filosofía dentro de una empresa es el hecho de hacer más con menos recursos, que es prácticamente lo mismo que comento de la optimización de procesos. Bueno, ¿cuáles son los riesgos de corrupción que presenta? Bueno, en lo particular he observado que la corrupción que se puede llevar a cabo en este tipo de profesión y en los puestos que involucra esta profesión es el hecho de la corrupción, de a lo mejor poder, no lo sé, como disfrazar algunos datos que tengamos porque nosotros somos los encargados, o al menos yo tuve la oportunidad de pertenecer a una empresa mexicana y pues tú eres el encargado o tú eres el que presenta los resultados y el gerente de planta, incluso tu propio gerente tiene la obligación de creer los resultados que tú tienes. Entonces muchas de las veces se presta a poder maquillar las cosas o no demostrarlas al 100. Por ejemplo, nosotros tuvimos por ahí un percance en algún momento de producto no conforme. Y el producto no conforme, nosotros a veces no era de nosotros. Por ejemplo, pasó que una planta de la misma, o sea, del mismo grupo, del mismo corporativo, tuvo el tipo de error que nos mandaron mal el producto, pero el producto no conforme se nos cargó a nosotros como planta por haberlo recibido. Entonces ese tipo de cosas nos pegan a nosotros, pero pues obviamente ellos sabían que venía mal y eso fue un conflicto muy fuerte que se tuvo en la empresa y ese es el riesgo de corrupción que se presenta. También como nuestra carrera es muy amplia, puedes presentarte en cualquier tipo de ámbito, en cualquier tipo de departamento. Yo conozco personas, ingenieros industriales que van desde mantenimiento, calidad, producción, logística, ventas, etcétera. Entonces también se puede dar el hecho de que a lo mejor cuando vendas le des una prioridad a un cierto cliente y te dé pues una mordida para que pase más rápido su pedido. Esa es una. Bueno, dentro de las vulnerabilidades humanas que alcanza a tocar, pues prácticamente nosotros nos enfocamos mucho en respetar la integridad de las personas con las que laboramos, porque finalmente y en lo particular, o sea, de forma personal, a mí me gusta mucho llevar un ambiente pues de empatía, que sea algo ameno, el hecho de trabajar con gente. O sea, finalmente, siempre lo he dicho, tu trabajo o tus resultados no son solo tuyos, o sea, dependes de muchísima gente y afortunadamente dentro de nuestra carrera, perdón, tenemos esa facilidad y gracias a la universidad en la que estamos, que es la Universidad Tech Milenio, nos brinda muchas herramientas gerenciales. Esto va muy encaminado a ser líderes de equipo, a ser jefes dentro de empresas, entonces se nos da mucho el hecho de trabajar con gente. Trabajar con gente es liderarlos, administrar a la gente, saber qué es lo que va a hacer, en qué momento lo va a hacer y cómo lo va a hacer. Entonces, siempre
es respetar la integridad de cada una de las personas, saber cómo trabajan, tú adaptarte a ellos porque finalmente ellos son los que están en piso y ellos son los que hacen pues los resultados como tal, tú solamente los presentas y los administras. Si lo sabes administrar bien, pues su talento va a estar totalmente encaminado a todas tus metas. Y pues obviamente también el optimizar de los tiempos mediante automatizaciones. Nos ha tocado muchísimo que nos toca hacer proyecciones, o en lo personal me ha tocado hacer proyecciones de cómo sería si cambiamos una cierta área, que en lugar de 3 personas sea una, cómo iría la producción, etcétera. Entonces son las vulnerabilidades humanas que en nuestra carrera alcanza a tocar. Bueno, como historia, yo me basé en el único código de ética que encontré, que fue el Código de Ética Profesional del Ingeniero Mexicano. Este fue firmado como testigo, bueno, tuvo como testigo a un presidente que en lo personal la admiro mucho por haber, pues, sobrellevado una crisis fuerte en ese entonces, y aparte de eso que aportó mucho para la deuda extranjera, o sea que hizo que disminuyera nuestra deuda extranjera, y es el licenciado Miguel de la Madrid Hurtado, que en ese entonces era presidente. Este código de ética se firmó el 1 de julio de 1983 y bueno, como lo sabemos, bueno, y ahorita la verdad es que le encuentro lógica porque no tenía idea por qué, pero pues el 1 de julio es el Día del Ingeniero y ahora me percato de que es porque este código de ética de profesional del ingeniero mexicano pues surgió. Entonces, pues como tal no pude obtener información del contexto en ese momento, pero yo considero que no importa la carrera, no importa como tal el ámbito en el que tú te desempeñes, siempre necesitas un código de ética para poder llevar a cabo todas tus funciones de forma, no digamos correcta como tal, porque hemos visto muchísimas variables que son como el relativismo, etcétera, pero pues sí el hecho de llevarlo lo más honesta posible y lo más ético posible. Entonces siempre es necesario tener algo que nos rija, que sean como pues como reglas, unas normas que nos permitan desarrollar nuestra carrera en pro de la humanidad y no solamente en pro de nuestra persona. Entonces, bueno, como fortalezas de lo que yo pude leer, que de hecho aquí tengo, es el hecho de reconocer los méritos de otros. Y esto yo lo considero totalmente fundamental, dada la base que comenté hace un momento, que es el hecho de no solamente tus resultados te representan a ti, sino representan el trabajo de todo un equipo, de un soporte muy grande por parte del personal, de los asociados, etcétera. Y reconocer ese trabajo es parte de lo que a nosotros nos hace pues grandes, ¿no? Yo considero que el mejor ambiente para un trabajo es eso, justamente que te reconozcan todo lo que haces bien, porque finalmente si alguien está comprometido contigo, tú vas a tener ese mismo compromiso pues hacia las personas, y finalmente eso te va a servir porque yo considero que siempre necesitamos de alguien. Y en lo personal considero que los asociados que están en piso, a pie de máquina, etcétera, son los que más conocen acerca de los procesos, saben cómo se lleva a cabo, saben cuáles son las variantes, o sea, saben, incluso hasta están viciados con el mismo proceso, que hasta saben por qué fallan las cosas, y a lo mejor un mecánico o un ingeniero mecánico jamás lo va a saber porque él no está en contacto con la máquina todo el día como una persona que se dedica a eso. Entonces yo considero muy prudente y muy vital esta fortaleza. De hecho es la única que me gustaría mencionar porque es en lo que se basa, y debido a todas las herramientas gerenciales que nosotros tomamos como ingenieros industriales en Universidad Tech Milenio, es lo que más representa o lo que más me agradó. Y bueno, como debilidades, yo
Pues obviamente lo que mencioné hace rato, que no menciona antecedentes o a lo mejor el entorno en el que estaba en ese momento para realizar este tipo de código ético, y no menciona qué hacer en caso de que se viole alguno de estos puntos. O sea, como tal las sanciones van por la planta, o sea, por la empresa en la que tú trabajes. Digo, me ha tocado ver en una empresa que hubo algún tipo de corrupción dentro, se enteró el corporativo y pues ahora sí que fue despedido de la persona de su cargo, fue relevado, y pues solamente ese tipo de cosas, pero yo no he escuchado o por lo que leí no alcancé a leer alguna actividad que te permitiera o que hiciera que te quiten tu licencia como ingeniero industrial para que ya no pudieras estar laborando. O sea, finalmente las empresas entre sí se comunican y los gerentes de recursos humanos, los jefes de recursos humanos, pues están en contacto, pero yo considero que no es suficiente, se podría hacer aún algo más. Y pues justamente dentro de eso vienen mis sugerencias, o sea, que se mencione algún protocolo a realizar, a lo mejor un rango de faltas, o sea, si tu falta ya interviene con una persona o a lo mejor con una cantidad de dinero mayor a, no sé, 10,000 pesos, ya se tomen cartas en el asunto, a lo mejor te puedan suspender la licencia por algún tiempo, no puedas ejercer en la misma empresa, cosillas así, porque siento que sería prudente y que nos apoyaría, porque a pesar de que yo considero que somos más los buenos, pues también se necesita este tipo de regulamiento para que todos estemos en la misma sintonía y podamos hacerlo de una mejor manera y podamos trabajar en conjunto. Otra área de oportunidad que observé pues fue el hecho de mencionar los antecedentes de esto. A lo mejor yo considero o quiero pensar que hubo algún detonante para que se llevara este código de ética. A lo mejor alguien no realizó las cosas de la forma más ética posible y pues de eso desencadenó que se hiciera el código de la ética profesional del ingeniero mexicano. También el hecho de cómo transmitir todo el conocimiento y, y el sentimiento de cumplir pues el mismo código, porque finalmente yo considero que muchas de las personas no estamos en esa misma sintonía de saber que debemos cumplir un código. En lo personal yo no tenía mucha idea, reitero, ni siquiera sabía por qué se celebraba el 1 de julio, el Día del Ingeniero, hasta este momento. Y pues es necesario saber que tenemos este tipo de regulaciones como ingenieros, al igual que los doctores, al igual que los militares cuando presentan su servicio, o sea, se presentan al servicio mexicano. Entonces pues prácticamente serían esas mis más grandes recomendaciones. Y pues como conclusión, digo, siempre es importante reconocer este tipo de documentos, de reglamentos o normas, o en este caso el código de ética de nuestra carrera, porque nosotros, a pesar de ser buenos estudiantes, considero que la mayoría de los estudiantes, si no es que todos, de Universidad Tecmilenio, pues tienen una gran ventaja sobre los demás, que es el hecho del ecosistema de bienestar, sobre el que yo he trabajado muchísimo, y es una cuestión por la que te contratan la mayoría de las empresas, por el ambiente que tú provees a tu equipo de trabajo. Entonces pues sí considero prudente el hecho de conocer esto, de saber cómo aplicarlo, y obviamente que cada una de las personas lo tome con conciencia. O sea, no sirve que lo leamos nada más por leerlo. O sea, necesitamos hacer conciencia de qué es lo que tiene que hacer un profesionista en todo momento, cómo debe de actuar de forma ética, y finalmente seguir todo este tipo de regulaciones para que nuestra carrera impacte al mundo de forma positiva y no de forma negativa, porque finalmente somos el futuro de México y no me gustaría ver que la camada de ingenieros que van a egresar este año se vean involucradas en este tipo de conflictos. Y pues bueno, eso sería todo. Le agradezco su atención y pues muy buenas noches.